No eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión y nada más. Imagino. Eran conquistadores. Y eso lo único que requiere es fuerza bruta, nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo, y últimamente con los directos pues también os estoy trayendo algunos poemas destacables, o por lo menos destacables desde mi punto de vista. Hoy os traigo El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Joseph Conrad nació en 1857 y falleció en 1924. Fue un novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria. Conrad, cuya obra explota la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano, es considerado como uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa. Hay que decir que a los 17 años, cansado de la vida que llevaba, se fue a Italia, luego a Marsella, para terminar enrolándose como marinero al borde del buque Mont Blanc en 1875. Esa experiencia cambiaría su vida, y desde luego su experiencia como marino influyó muchísimo en que él escribiera este libro, El corazón de las tinieblas, como voy a ir contando. El corazón de las tinieblas es una novela no muy larga, en esta edición no llega a las 170 páginas, 170 y poco, publicada en 1899. Aborda temas como el colonialismo, choque de culturas, racismo, la violencia humana, la degradación humana, la locura, bueno, en fin, la violencia, un montón de temas. Conrad se inspiró hasta cierto punto en su viaje al Congo, que como sabéis todos fue colonizado y devastado por el rey Leopoldo II de Bélgica. La novela, bueno, ahora iré contando quiénes son los protagonistas. Otro elemento destacable: en 1979 se estrena Apocalipsis Now, que está basada en esta novela. Ya sabéis que tenéis a Martin Sheen en el papel de Marlowe, uno de los protagonistas, y a Marlon Brando en el papel de Kurtz. Ahora ya cuando os cuente el argumento pues iréis ubicando uno con otro. Leopoldo II, esto también me interesa destacarlo, fue el soberano fundador y único propietario, porque él era el dueño, del Estado Libre del Congo desde 1885 hasta 1908, un proyecto privado encabezado por él mismo. Amasó una gran fortuna gracias a la explotación de recursos naturales, caucho, diamantes, marfil y otras piedras preciosas, y utilizó evidentemente a la población nativa como mano de obra forzada y esclava. Murieron millones. De hecho, en la propia introducción, el propio prólogo que está escrito por Mario Vargas Llosa, se habla y de que Leopoldo II ha pasado a la historia como uno de los grandes genocidas, de los mayores genocidas de la historia de la humanidad. Se le conocía como el rey constructor. Si vais a Bruselas hay muchísimos monumentos y edificios que él construyó. Se le conoce como el rey constructor. Y en las propias guías en las que yo fui, o sea, las propias visitas guiadas en las que yo participé, los guías destacaban mucho esto, ¿no? Que Leopoldo II pues pasará a la historia como un genocida, pero al fin y al cabo, bueno, pues dejó un montón de edificios en Bruselas. Os voy a leer en la página 16, antes de empezar de lleno en el argumento de la novela, algo que escribe Vargas Llosa. Conrad no hubiera podido escribir jamás esta historia sin los 6 meses que pasó en el Congo devastado por la compañía de Leopoldo II. Pero, aunque esa experiencia fue la materia prima de esta novela, que puede leerse, entre otras lecturas posibles, como un exorcismo contra el colonialismo y el imperialismo, El corazón de las tinieblas trasciende la circunstancia histórica y social para convertirse en una exploración de las raíces del humano, esas catacumbas del ser donde anida una vocación de irracionalidad destructiva que el progreso y la civilización consiguen atenuar pero nunca erradicar del todo. Bueno, nuestro narrador, tenemos dos narradores. Un narrador que dice que va en un barco con 4 compañeros y un capitán. Este va por el Támesis. Y ahí navega un abogado ya viejo y el mejor de sus camaradas, un contable y un tal Marlowe, que es Marlowe el que cuenta toda la historia. Entonces al principio hay un narrador que va en un barco, y entonces este dicho Marlowe empieza a contarle una historia. Marlowe era marino, pero también era un vagabundo. Era distinto al resto de marinos. Él seguía el mar. Empieza a contar historias sobre tiempos pasados, hacía siglos. Eran colonizadores esos, lo que he leído al principio, eran colonizadores esos jóvenes que iban en barcos antiguos a otras zonas. Marlowe nos dirá que no eran colonizadores, eran
conquistadores. Marlowe, en otra época, fue marino de agua dulce. Hacía años que había vuelto a Londres, pero no, él nos cuenta que hacía muchísimos años vuelve a Londres, pero no tenía trabajo. Buscaba barcos, pero no encontraba ninguno para volver al mar. Se obsesionó con ir a un río enorme que conocía por los mapas y se enteró de que una compañía estaba encargada del comercio en dicho río. Consiguió que lo nombraran capitán. El antiguo capitán del navío fue asesinado por una riña entre nativos. Los miembros de la aldea habían desaparecido. Cuando Marlowe, nos cuenta, llegó a esa aldea, contaba que la hierba crecía entre las costillas del cadáver. Era un hombre bueno, dicho capitán, o al menos eso decía, pero llevaba 2 años en ese sitio y se ve que quiso asentar su autoridad pegando una paliza a un anciano de la aldea que fue defendido por otros miembros matando al capitán. Como os decía, Marlowe relata cómo empezó a trabajar en esa compañía. Se entrevistó con un secretario y luego le hicieron un chequeo médico. El médico, un hombre ya anciano, le pidió permiso para medirle la cabeza. Las medía cuando se iban los marinos, a todos los marinos les medía la cabeza, pero no cuando volvían, porque no solía volverlos a ver. Aunque, dijo el doctor, los verdaderos cambios se desarrollaban en el interior del cráneo. O sea, la gente que se iba a las colonias, el verdadero cambio venía a nivel interno. No servía de nada medir la cabeza, pero él los medía. Le preguntó a Marlowe, este doctor, si había casos de locura en la familia, y el doctor no era alienista, pero pensaba que todos los médicos debían serlo un poco. Parecía muy interesado en estudiar las consecuencias mentales de ir a las colonias. Bueno, en fin, ese era uno de sus principales intereses. Nos vamos. La tía de Marlowe pensaba que la compañía buscaba liberar a millones de ignorantes de su destino. Esta era la causa principal que justificaba en cierta manera que se hiciera lo que se hacía en las colonias, porque supuestamente iban a civilizarlos. Marlowe, por contra, resaltaba que la compañía lo único que buscaba era su propio beneficio. Una vez embarcado, cuando se dirigía a África, empezó a encontrar nombres de lugares comerciales como Gran Bassam o Little Popo, nombres que, cito textualmente, parecían pertenecer a alguna sórdida farsa representada ante un telón siniestro. Los franceses libraban por ahí una guerra. Al llegar a una aldea, alguien del barco llamó a los aborígenes enemigos. Había algo de locura en toda esa actividad. En el barco, nos dice Marlowe, morían los hombres por fiebres de a 3 por día. Marlowe seguía su recorrido hacia su destino. Cruzaba otros lugares con nombres grotescos donde la alegre danza de la muerte y el comercio continúa desenvolviéndose en una atmósfera tranquila y terrenal como una catacumba ardiente. Pasaron días hasta que vio la boca del gran río. Entendemos que el río Congo, a que no lo cita en el libro, pero Joseph Conrad estuvo varios meses navegando por el río Congo, por lo tanto entendemos que era el río Congo. Su trabajo comenzaría 200 millas más adentro del río. Tomó un pasaje de vapor. El capitán le contó que no hacía mucho encontró a un soco colgado. Los problemas parecían empezar conforme se subía el río. Conforme más te adentrabas en la selva, más problemas mentales supuestamente tenía la gente, los peregrinos, los que iban a colonizar. Marlowe llegó a la sede de su compañía. Se cruza con un grupo de nativos, todos negros. Iban con collares de hierro al cuello y atados con una cadena. El narrador, Marlowe, llega a un lugar en el que vio una especie de espacio consagrado al retiro para morir. Los trabajadores esclavizados morían lentamente. No eran enemigos ni criminales, solo sombras negras de enfermedad y agotamiento. Estaban contratados legalmente, alimentados con comida que no era familiar para ellos. Enfermaban, se volvían inútiles y obtenían permisos para ir a ese sitio a descansar y a morir. Se encontró con el contable principal de la compañía. En ese campamento se llevaba toda la contabilidad, por lo visto. Iba impecablemente vestido, parecía un maniquí. Llevaba 3 años allí. Según él, se vestía así de bien gracias a que había domesticado a una nativa del campamento. El campamento estaba presidido por la confusión. Cuerdas de negros sucios con los pies aplastados llegaban y se marchaban. Productos manufacturados, algodón desechado, alambres de latón se enviaban a lo más profundo de las tinieblas y a cambio se recibían cargamentos de marfil. Estuvo en el campamento cerca de 10 días, o prácticamente 10 días. El contable le dijo que en el interior, una vez que navegara río adentro, se encontraría con el señor Kurtz. O sea, el Marlon Brando de Apocalipsis Now. Era un agente de primera clase, una persona notable. El señor Kurtz estaba a cargo de una estación comercial importante en el corazón mismo del país. Enviaba tanto marfil como los demás agentes juntos. Marlowe abandonó el campamento con 60 hombres, con la idea de recorrer 200 millas. Pasó por aldeas abandonadas,
zonas quemadas, todo era desolador, ruinas cubiertas de maleza, de vez en cuando un muerto en el camino, con cantimplora encima y un largo palo junto a él. Iba con un compañero también blanco, muy grueso, que enfermó y tenían que llevarlo en una hamaca. Los portadores se quejaban, casi tuvo un motín. Tenía ganas de matar a alguien, pero no tenía portadores. Se acordó de las palabras del médico sobre que a la ciencia le interesan los cambios mentales de las personas que van a este tipo de sitio. Al final llegó a la estación central. Le dijeron que el vapor que él mismo iba a capitanear estaba en el fondo del río averiado. No entendió el porqué de ese naufragio. Se preguntó qué tenía que hacer en ese lugar ahora que el barco no estaba operativo. Su misión consistiría en preparar el barco. Le llevaría varios meses. Marlowe se entrevistó con el director, un hombre vulgar y de complexión fuerte. Carecía de talento, de iniciativa, de sentido del orden. No tenía ni cultura ni inteligencia. ¿Cómo había conseguido ese puesto? Tenía cierto don, quizás su dureza, permitía que un muchacho, un negro sobrealimentado, tratara con desdén a los blancos. El director decía que la situación era muy grave. Corría rumor que la estación importante estaba en una situación grave y que Kurtz estaba muy enfermo. Marlowe se puso a trabajar al día siguiente en arreglar el barco. Había un grupo de hombres con palos largos deambulando. No entendía por qué lo hacían, nunca había visto nada tan irreal. Algunos miembros de la compañía que pasaban el tiempo conspirando unos contra los otros de modo absurdo. Hablando con un tipo, Marlowe vio un cuadro de una mujer envuelta en telas y con los ojos vendados. En la mano llevaba una antorcha encendida. El tipo le dijo que Kurtz lo había pintado en esa misma estación. Este tipo que hablaba con Marlowe era fabricante de ladrillos, pero al no tener material se dedicaba a otras cosas. O sea que era el secretario del director. Y este mismo secretario consideraba que Kurtz era un ser superior, especial. Marlowe, mientras seguía relatando sus aventuras, dijo algo más que me interesó y que quiero compartir con vosotros. Se vive como se sueña, solo. Había en la estación algunos mecánicos. Uno de ellos era un viudo con 6 hijos al que le gustaban mucho las palomas. Un día llegó una expedición llamada Expedición de Exploradores El Dorado. Todos sus miembros habían jurado guardar secreto. Era un grupo temerario pero sin valor, voraz, sin audacia, cruel, sin osadía. Tenían el espíritu de bandidos que buscaban quebrar una caja fuerte. El tío del director de la estación era el jefe del grupo. La expedición El Dorado se internó en la selva. Tiempo más tarde llegaron noticias de que todos los burros que ellos llevaban murieron. Remontar ese río, dirá Marlowe, era como volver a los inicios de la creación, cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Continuamos. Bueno, os voy a leer la página 90 porque me interesa, el estilo es brutal, un poco para que veáis las descripciones. Penetramos más y más espesamente en el corazón de las tinieblas. Allí había verdadera calma. A veces, por la noche, un redoble de tambores, detrás de la cortina vegetal, corría por el río, se sostenía débilmente, se prolongaba, como si revoloteara en el aire por encima de nuestras cabezas, hasta la primera luz del día. Si aquello significaba guerra, paz u oración, es algo que no podría decir. La aurora se anunciaba por el descenso de una desapacible calma. Los leñadores dormían, sus hogueras se extinguían, el chasquido de una rama lo podía llenar a uno de sobresalto. Éramos vagabundos en medio de una tierra prehistórica, de una tierra que tenía el aspecto de un planeta desconocido. Bueno, estaba a 50 millas de la estación interior, a 50 millas de la estación donde estaría Kurtz. Encontraron una choza hecha de leña, con un mástil inclinado donde alguna vez ondeó una bandera. Al lado un montón de leña cuidadosamente apilada. Bajaron a la orilla. Al lado de la leña había una tablilla que decía: leña para ustedes, apresúrense, deben acercarse con precauciones. No sabían lo que significaba eso. Algo anormal encontrarían arriba, pero ¿qué sería? La cabaña estaba desmantelada, aunque se podía saber que no hacía mucho había vivido un blanco. Se encontró un libro llamado Una investigación sobre algunos aspectos de náutica. Estaba llena de comentarios pensó en primer lugar Marlowe, llena de lenguaje cifrado, que era muy extraño. Prosiguieron la ruta. En el barco también iba el director. Faltaba poco para llegar a Kurtz. Escucharon un grito desolador que los dejó de piedra. Salía de la selva. Algunos peregrinos cogieron fusibles. Había niebla. Algunos pensaban que iban a ser asesinados. Los blancos estaban aterrorizados. Los negros estaban muy calmados. A los nativos se les pagaba un salario en forma de alambre de cobre que podían cambiar por víveres en las aldeas, pero apenas habían parado y además el único alimento que habían llevado era carne podrida de hipopótamo. Debían estar muy hambrientos. Pero ¿por qué no se rebelaron? Eran 30 frente a 5.
Se los podían haber comido. Se pregunta Marlowe en ese momento, cuando escuchan el grito, lo que había un banco de niebla súper espeso que apenas permitía ver lo que había en la orilla. La aproximación a Kurtz estaba llena de tantos peligros como la visita a una princesa encantada que residiera en un castillo mágico. El director le preguntó confidencialmente si esta gente podía atacar, los de los gritos. Marlowe no lo creía. La niebla era muy espesa y la selva a ambas orillas era impenetrable. Si se alejaban de la orilla se perderían como estaban ellos. Aún así, alguien los había visto desde esas orillas. Marlowe comenta que no había visto canoas, por lo que el ruido, el grito no parecía ser la antesala de un ataque, aunque sí tenía una intención claramente hostil. La acción distaba de ser agresiva. Marlowe pensaba que al ver el barco la reacción respondía a la desesperación. Era netamente protectora. Se gritaban como una reacción de protección. Seguían avanzando por el río. La niebla se disipaba. Marlowe nos cuenta más sobre la tripulación. El timonel era un negro atlético procedente de alguna tribu de la costa. Llevaba pendiente de bronce y tenía una alta opinión de sí mismo, pero era un imbécil. Si se estaba cerca de él, guiaba más o menos bien el barco, pero cuando no se sentía observado, dejaba que el barco tomara la dirección que quisiera. De golpe empezaron a ser atacados con flechas. Marlowe descubrió en la maleza pechos desnudos, brazos, piernas y ojos brillantes. Las ramas se estremecían, de ahí salían las flechas. Los peregrinos disparaban sus fusiles, los caníbales emitían gritos de guerra, se acercaban estrepitosamente a un obstáculo en el río. Marlowe tuvo que coger el timón. El timonel estaba disparado y abandonó su puesto. Uno de los hombres fue alcanzado con una lanza. Era el timonel. Marlowe empezó a hacer sonar la sirena y los gritos hostiles se calmaron. De las profundidades surgió ahora un lamento tembloroso y prolongado. El timonel estaba muerto y seguramente Kurtz lo estuviera también. Ese era el pensamiento dominante en Marlowe y se sintió desdichado por perder la oportunidad de encontrarse con ese hombre, porque había como lo rodeaba una mística, era algo que prácticamente era casi un semidios según los comentarios que le llegaban a Marlowe. Peor entonces, Marlowe sigue su relato, nos dice que el Kurtz original se había educado en parte en Inglaterra, su madre era medio inglesa y su padre medio francés. La Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes le había confiado la misión y entonces Kurtz hizo un informe. Marlowe lo había leído y nos comenta que ese informe era vibrante pero demasiado idealista. Kurtz terminó con los nervios afectados, terminó presidiendo ciertas danzas a medianoche que llevaban a ritos extraños, por lo visto eran ofrecidos al mismo Kurtz, eran en su honor. El informe decía que los blancos debían parecer seres sobrenaturales a los salvajes y podían ejercer un poder para el bien de forma ilimitada. Kurtz tenía el poder de encantar o asustar a almas rudimentarias. Marlowe vuelve a su narración al momento en el que el timonel fue asesinado. Lo tiró por la borda, en el fondo lo echaría de menos. Hubo un murmullo que desaprobaba esta despiadada medida. El barco continuaba. Escuchaba conversaciones que giraban alrededor de la posibilidad de haber perdido a Kurtz. Un peregrino pelirrojo estaba esperanzado en que hubieran vencado a Kurtz matando a unos cuantos nativos que estaban escondidos en los matorrales. El barco se aproximaba a una colina con unos cuantos árboles y el terreno despejado de maleza. En la cima había un deteriorado edificio. La orilla del río estaba despejada y junto al agua había un blanco. Hacía señales con el brazo. El hombre gritaba. El director le dijo que habían sido atacados. El hombre respondió que lo sabía, que no había problema. Era feliz. Era un tipo parecido a un arlequín. Su ropa estaba llena de remiendos. Los peregrinos fueron a la casa con el director armados hasta los dientes. El arlequín se subió al barco. Según él, los nativos no querían hacer daño. Son gente sencilla. Un buen silbido hace más que las armas. Marlowe le preguntó si no hablaba con Kurtz, a lo que el arlequín respondió que con ese hombre no se habla, se le escucha. Era ruso. Había vagado 2 años por el río separado de hombres y de cosas. Tenía 25 años. Resulta que el libro de Towson, el que tenía las anotaciones en clave, era de él. Y claro, dichas anotaciones no eran en clave, no estaban cifradas, era ruso. Perdón. El arlequín dijo que los nativos habían atacado porque no quería que Kurtz se marchara. Ese hombre había ensanchado la mente del arlequín. El arlequín le dijo a Marlowe que se llevara a Kurtz pronto. La tribu adoraba a Kurtz. Un día quiso disparar y Kurtz, incluso nos cuenta el arlequín en ruso, que el mismo Kurtz quiso disparar contra él porque quería el marfil que el arlequín tenía. No atendía razones. Cedió y siguieron siendo amigos. Kurtz pasó 2 enfermedades. Pasaba la mayor parte del tiempo en las aldeas del lago. Sufría, odiaba todo eso, pero no podía marcharse. Kurtz no estaba loco, decía el arlequín. Marlowe cogió sus binoculares y
y miró la casa. Había cabezas clavadas en estacas mirando hacia la casa. El director le dijo más tarde a Marlowe que los métodos de Kurtz arruinaron esa región. El admirador de Kurtz estaba nervioso. No se habían atrevido a quitar aquellos símbolos, a las cabezas cortadas clavadas en palos, porque eran cabezas rebeldes, pues, supuestamente la gente que se había rebelado contra Kurtz. Tras unas esquinas de la casa apareció un grupo de hombres. Llevaban unas parihuelas. Ahí estaba Kurtz, enfermo, calavérico. También apareció una mujer majestuosa llena de abalorios. Tras la camilla aparecieron el director y los peregrinos. Marlowe escuchó la voz de Kurtz tras las cortinas de la casa, daba gritos. El director salió y le dijo a Marlowe que Kurtz estaba fatal, hacía más mal que bien a la compañía. Marlowe seguía pensando que Kurtz era una persona notable, aunque el director le responde que era, pero ya no. Kurtz estaba a borde de la tumba, pero para el ruso no, quizás pensaba que era inmortal. El ruso dijo que fue Kurtz quien ordenó el ataque al barco. Odiaba la idea de ser sacado de allí. El arlequín se marcha. Marlowe escuchaba desde el barco tambores cerca de la casa donde estaba Kurtz. Se escucharon gritos. Marlowe saltó a la orilla, vio a unos peregrinos disparando, siguió un rastro en la hierba, se encontró a Kurtz, se levantó del suelo, le pidió que se escondiera. Estaban a 30 yardas de la fragata más próxima. Marlowe le dijo que se perdería completamente. Respondió que tenía planes inmensos, pensó en matarlo. Su alma estaba loca al quedarse solo en la salva. Había mirado a su interior y cielos, podía afirmarlo Marlowe. Kurtz había enloquecido. Al día siguiente, bueno, lo rescata, era prácticamente no pesaba nada, lo agarra, lo coge. Al día siguiente se van. Decenas de nativos poblaban la colina, transportaron a Kurtz en la cabina del piloto. Los nativos gritaban, prepararon las escopetas a algunos peregrinos, pero Marlowe hizo sonar la sirena y todos los nativos empezaron a correr y a asustarse. Pero esto no impidió que algunos imbéciles empezaran a disparar. El director estaba contento. El asunto se resolvió de la mejor manera. Seguían el curso del río. El barco se averió y pararon para arreglarlo en una isla. Ahí empezaron las confidencias de Kurtz. Le dio Kurtz a Marlowe un paquete de papeles y una fotografía para que el director no la cogiera. Una noche Kurtz gritó y dijo: ¡Ah! ¡El horror! ¡El horror! Fueron sus últimas palabras. A poco rato Kurtz murió. Marlowe consideraba que Kurtz era un hombre notable, tenía algo que decir. Llegó más tarde a la ciudad, pero estaba asqueado. Los esfuerzos de su tía por animarlo eran inútiles. Su imaginación necesitaba un sedante. La madre de Kurtz había fallecido, asistida por la prometida de este. Marlowe no sabía qué hacer con el paquete y la foto. Fue a casa de Marlowe un hombre de la compañía, lo interrogó sobre ciertos documentos. La compañía necesitaba tener en su poder todo lo que Kurtz hubiera escrito sobre los territorios en los que vivió, puesto que su conocimiento era seguramente muy extenso, pero Marlowe le dio largas. Las cartas que tenía de Kurtz eran privadas. Un primo de Kurtz dijo que el propio Kurtz había sido músico, también había sido periodista y pintor. Era difícil saber cuál era el talento de Kurtz. También un compañero periodista comentó que era un extremista y un genio como orador. Marlowe decidió devolver el paquete a la prometida de Kurtz. Fue a la casa. Ella estaba enlutada. Había pasado un año desde que le llegó la noticia de que su prometido había fallecido. Marlowe habló bien de Kurtz ante su lacrimosa prometida. Ella lo idolatraba. Su ejemplo de bondad, su ejemplo y su bondad brillaba en cada uno de sus actos, dijo ella al referirse a su fallecido prometido. Las últimas palabras de Kurtz, como os comentaba, fueron el horror. No obstante, Marlowe mintió y le dice a su prometida que lo último que susurró el fallecido fue el nombre de ella. Y hasta aquí el pequeño resumen de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ya sabéis que fue llevada o se basó Francis Ford Coppola para crear Apocalipsis Now, que se estrenó en 1979, aunque Apocalipsis Now no está ambientada en África, sino en la guerra de Vietnam. Bueno, pues hasta aquí. Si os gustó el vídeo, por favor dale a like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal y animar a otra gente a que también se suscriba, porque así me ayudáis a crecer. Somos ya casi 900 suscriptores los que apoyamos este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.